ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Los planetas nacen ya con su propia reserva de moléculas necesarias para la vida. Los planetas nacen ya con una importante reserva de moléculas precursoras de la vida, es decir, con los ladrillos de la vida incorporados. Ese es el espectacular resultado que ha conseguido un extenso, más de 1000, ahora os contaré, equipo de investigadores de decenas de instituciones científicas de 3 continentes distintos, tras analizar las huellas dactilares sutiles, muy sutiles, de la luz que emiten los discos de material alrededor de 5 estrellas jóvenes, discos a partir de los cuales se forman después los planetas. Son los discos protoplanetarios. Ahora, dentro de unos minutos, os diré qué es lo que son. Se trata, sin duda, de uno de los mayores esfuerzos científicos llevados a cabo hasta ahora para determinar lo común que podría ser la vida en otros lugares del universo. El trabajo, que fue llevado a cabo gracias a un mega instrumento, un interferómetro que se llama ALMA, que está instalado en el desierto de Atacama, en Chile, se trata de un enorme radiotelescopio que está formado por 66 antenas individuales, de 2 tamaños, de 7 metros y de 12 metros. Antenas de estos discos, de estos platos grandes que vemos en las películas. Bueno, pues 66 con diámetros de 7 y de 12 metros, ¿no? Y que está operado por investigadores de Europa, de Norteamérica y de Asia. Todo este equipazo de profesionales y de científicos han elaborado no uno artículo científico, sino 20 artículos diferentes que salen numerados bajo el epígrafe de MAPS 1, MAPS 2, y que van a aparecer uno en los próximos días en una edición especial de The Astrophysical Journal, una de las revistas más punteras y más serias en divulgación de astronomía, ¿no? Vamos a hablar de uno de esos artículos, que el primer firmante se llama John Ille y es el autor o el autor principal del artículo número 9, en el cual se recogen un poco las conclusiones de todos ellos, ¿no? En este artículo se afirma que en su conjunto los hallazgos sugieren que las condiciones químicas básicas que dieron lugar a la vida aquí en la Tierra podrían existir también en muchos otros lugares dentro de nuestra galaxia. ¿Dónde encontraron las moléculas? Pues esa significativa reserva de grandes moléculas orgánicas fue encontrada en el interior de discos planetarios alrededor de estrellas recién nacidas. Sabéis que cuando nuestro sistema solar se estaba formando, y cuando otros sistemas solares se forman, cuando nace una estrella, un disco similares también rodean a esas estrellas y también en su momento, hace mucho tiempo, un disco similar también rodeó al Sol recién nacido. Ese disco está formado por el material sobrante de la propia construcción del Sol o de la estrella que sea. Y a partir de ese disco, que está hecho, como os digo, de ese material que sobró de la formación estelar, surgieron poco después los planetas, que ahora integran nuestro sistema solar, y de la misma manera surgen los planetas que están alrededor de otras estrellas. La presencia de esas moléculas orgánicas resulta muy significativa porque constituyen un paso intermedio entre las moléculas más simples que están basadas en carbono, como el monóxido de carbono, abundantemente se ha encontrado en el espacio, y otras moléculas más complejas que son necesarias para crear y mantener la vida tal y como la conocemos. Bueno, el equipo de este investigador, de Ille, formado por astrofísicos de 16 universidades diferentes, se centró en estudiar la existencia, la ubicación y la abundancia de esas moléculas precursoras. Según explica el mismo investigador, estas grandes moléculas orgánicas complejas se encuentran y se han encontrado ya en muchos lugares del espacio. Estudios anteriores, en efecto, ya habían sugerido que estas moléculas son los ingredientes crudos que se necesitan para construir otras moléculas que a su vez son los componentes esenciales de la química biológica de la Tierra. Lo que querían hacer los científicos era entender más sobre dónde exactamente y en qué cantidad estaban presentes estas moléculas justo en los lugares de nacimiento de los planetas. Y esos lugares son los discos protoplanetarios. ¿Qué son los discos protoplanetarios?
Bueno, como os he dicho, estos discos protoplanetarios son el material sobrante de la formación de las propias estrellas, y lo que hacen es alimentar a los jóvenes mundos que se van formando en su interior y hacen posible que sigan creciendo. Imaginaros la Tierra joven, por ejemplo. Cuando estaba en su proceso de crecimiento, la Tierra, en sus inicios, fue ampliamente alimentada o surtida de material del disco a través de miles y miles de impactos de asteroides y cometas que se habían ido formando por acreción en el propio disco, en el disco protoplanetario alrededor del Sol, y que no habían crecido lo suficiente para ser planetas. Entonces con estos bombardeos alimentaban a los mundos que habían conseguido crecer más, entre ellos la Tierra. Pero los científicos no estaban seguros de si todos los discos protoplanetarios, es decir, los que rodean otras estrellas recién nacidas, también contenían depósitos de moléculas orgánicas complejas, capaces de crear a su vez otras moléculas que fueran biológicamente significativas. Y esto es lo que aclara el estudio de Elie y de sus colegas. Esto es lo que este estudio empieza a responder. De hecho, los científicos hallaron las moléculas en 4 de los 5 discos protoplanetarios observados, es decir, alrededor de 4 de las 5 estrellas que estudiaron. Y además los encontraron en una cantidad muy superior de lo que se esperaban. Según dicen los propios investigadores, el telescopio ALMA, este enorme telescopio de 66 antenas, ha permitido por primera vez buscar estas moléculas en las regiones más internas de estos discos, en escalas de tamaño similares a nuestro propio sistema solar. El análisis muestra que las moléculas están ubicadas principalmente en esas regiones internas y tienen una abundancia que es entre 10 y 100 veces más alta de lo que los modelos teóricos habían predicho. En otras palabras, si lo importante es que se han encontrado alrededor de otras estrellas exactamente los mismos ingredientes, y en una cantidad muy grande, que se necesitan para que surgiera la vida en la Tierra, por lo cual es posible que esas mismas moléculas también, igualmente, estén disponibles en todos los entornos de formación de planetas. El equipo no se conforma con eso y a partir de ahora quiere dar un paso más, el paso siguiente. Lo que van a hacer es tratar de averiguar si, ya que existen estas moléculas, también existen en los discos protoplanetarios moléculas aún más complejas, todavía más complicadas, a disposición de los mundos que se van formando. Según el investigador, esto es algo muy posible, ya que si han encontrado estas moléculas en cantidades tan grandes, todo lo que se sabe hasta ahora de la química interestelar sugiere que también deberían ser observables moléculas todavía más complejas. Para eso, lo que van a hacer es exprimir al máximo las capacidades del telescopio ALMA para buscar esos siguientes escalones de complejidad química en estos discos alrededor de estrellas jóvenes. Si los consiguen detectar, estaremos mucho más cerca de entender cómo estos ingredientes crudos de la vida se pueden ensamblar alrededor de otras estrellas.